Ustedes saben, y creo que esto es Vox Populi, la Tierra está envuelta por un campo electromagnético. Y ese campo electromagnético lo que permite es que la Tierra no reciba la hostilidad del espacio, ¿verdad? Bueno, sepan que nosotros también tenemos uno. Cada uno tenemos un campo electromagnético. ¿Por qué? Porque somos luz. Somos luz y tenemos un campo. Y ese campo electromagnético está desarrollado por el interior de cada uno de nuestros átomos. Es una fuerza centrífuga, una parte eléctrica y una parte magnética. Ustedes pueden ver en el dibujo de la derecha dos secuencias. La primera parece un hombre todo enredado, ¿no?, en unos hilos aparentemente, pero es un campo electromagnético eso. Y esto se ha descubierto, tanto los físicos teóricos como los neurocientíficos han hecho pruebas sobre la existencia de cómo nuestro campo electromagnético es el que incide en el campo conjunto, el campo colectivo y lo que experimentamos en singularidad. Este campo electromagnético, que tiene dos fuerzas, una parte eléctrica y una magnética, es la que me permite emitir una información, y esa información que yo emití es la que inevitablemente voy a atraer. Es decir, A atrae A, el famoso electromagnetismo. Pero claro, si yo entiendo ¿cómo se alimenta ese campo electromagnético? Bueno, el campo electromagnético está incidido inevitablemente por nuestras emociones. Y si nosotros tenemos pensamientos distorsionantes y creamos miedo, culpa, estamos continuamente quejándonos, teniendo pensamientos negativos, juzgando, etiquetando, teniendo un pensamiento muy limitante con respecto a nuestras creencias y no permitirnos trascender la estructura y plantearnos que puede haber algo distinto, nuestro campo electromagnético empieza a debilitarse. Y cuando se debilita, este es un dibujo, por supuesto que es un dibujo un poco opuesto al otro, pero es para entender cómo cada pensamiento negativo que genera una emoción negativa, hace que nuestro campo electromagnético parezca ese dibujo. Nuestro campo se debilita y de esa manera empezamos a recibir del mundo exterior, como yo digo, meteoritos, como la Tierra. La Tierra, que está protegida de esos meteoritos, nosotros los recibimos cuando empezamos a vibrar en un nivel mucho más bajo. Nosotros necesitamos elevar nuestro nivel de vibración. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, haciendo todo lo opuesto a lo que yo les expresé que hay que evitar. Es decir, conectándonos con nuestra naturaleza creadora. Comenzar a poner el foco de atención en lo que queremos, no en lo que no queremos. Agradecer y bendecir. Y esto trasciende lo religioso, porque eso es un tema vibracional, de energía. Cuando yo hace años que dicto talleres de un libro que se llama Un curso de milagros, mucha gente lo toma como algo religioso, y yo lo he tomado como si fuese un libro cuántico, ¿no? Porque de verdad lo siento así. Y este libro, Un curso en milagros, que habla de los milagros es el nivel por excelencia de mayor vibración al que puede llegar el ser humano en este plano físico. Nosotros creemos que los milagros únicamente son dotados a los perfectos, a los santos. Y sepan que todos podemos experimentar esos milagros. Que en realidad los milagros no tendrían que ser la excepción. Tendrían que ser nuestra habitualidad, es decir, elevar nuestra vibración
para empezar a vivir en la paz, en la fluidez, en conectarnos con nuestro poder creador, eso es el milagro. Y me voy a inventar en este momento que los milagros vibran acá. Y nosotros estamos acá. Y pretendemos que el milagro baje a rescatarnos. Nosotros que estamos vibrando bajo, con temor a no tener, temor a que el otro nos quite, temor a ser abandonados. Todo es temor. Y ese temor crea un nivel de vibración muy bajo. Por lo cual, cada vez que pedimos, por favor, danos una señal, sálvanos de esto, lo único que estamos es negando nuestra capacidad de poder salir por nosotros mismos. ¿Cómo hacemos para conectarnos con esta alta vibración? Muy fácil. Empezar a agradecer y bendecir. Agradecer y bendecir todo lo que tenemos, aún aquello que no queremos. Porque como dije inicialmente, aunque no lo entendamos, todo es perfecto. Si empezamos a elevar nuestra vibración desde que nos levantamos, agradeciendo y bendiciendo cada cosa, vamos a empezar a elevar nuestra vibración. Y de esa manera también vamos a elevar nuestra estructura de pensamiento y salir de la pecera, que aparentemente es un título muy significativo, es cambiar el paradigma del pensamiento, cambiar este paradigma del pensamiento newtoniano de que nada puedo controlar y que dependo del mundo exterior, para entender, como dicen los neurocientíficos actuales, que nuestro cerebro no identifica entre el mundo interior y el mundo exterior, por lo cual todos tenemos esa capacidad maravillosa desde nuestro neocórtex, nuestro tercer cerebro, llamarnos a silencio, ponerle en silencio a nuestro cerebro arcaico, que es el que nos dice que tenemos que sobrevivir, que es el que nos dice que nos vamos a poder. Y desde ese lugar, silenciando a ese cerebro, conectarnos con nuestra naturaleza creadora. Por favor. Bien. Hago referencia solo a algunos biólogos físicos maravillosos que en este momento nos aportan tantos. Uno ya hablé, que es el primero, de la izquierda, Rupert Sheldrake, que es el que desarrolló la teoría de los campos mórficos o morfogenéticos y que habla de esta información que experimentamos todos, Yo lo llamo fractales. El fractal es una estructura de información que se replica a sí misma. Y si mi abuelo ha vivido una situación límite, que no pudo expresar, que no pudo hacer el duelo, que no pudo aprender, y yo recibí esa información, aparte de haber recibido la información, hoy, en plena conciencia, 2016, también recibí los recursos para poder trascenderla. Porque cuando empiezo a trabajar con mi tercer cerebro, entiendo que ya no tengo que sobrevivir, que tengo que vivir viviendo, sentir sintiendo y darme permiso para experimentar todo, aún aquello doloroso, trascendiendo y entendiendo que esto que experimentó como anecdótico es solo un aprendizaje más, que todos tenemos el boleto de ida y vuelta, nadie se va a quedar a apagar la luz. Todos vamos a volver, todos juntos. Y estamos viviendo una experiencia singular, una experiencia individual, y creemos que estamos en un nivel de separación. Pero sepan que estamos todos conectados, y no lo digo yo, lo dicen todos los científicos actuales. El biólogo del medio, que se llama Bruce Lipton, yo siempre me baso en lo que se va descubriendo científicamente en el aquí y ahora, porque es importante para esas personas que necesitan una comprobación. Bueno,
Este biólogo maravilloso que se llama Bruce Lipton, que en este momento trabaja con un grupo de médicos en California, ha de alguna manera desestimado las teorías de Darwin que nos decía que había que sobrevivir, que había que competir para poder seguir viviendo. Bueno, lo que dice Bruce Lipton es algo muy interesante, ¿no? Habla del cooperativismo. Y lo que nos plantea es qué pasaría si nuestras células fueran seres humanos. Estas células que componen nuestro cuerpo fueran seres humanos y que cada célula le diría a la otra desde su ego, le diría, yo soy más importante que tú, paso primero, yo soy mejor que tú y funciono más, por lo cual voy a tener más poder. ¿Qué pasaría con esas células si no actuarían en cooperativismo? Nosotros, este cuerpo, no podría sobrevivir, porque existe algo que es una integración de las células. Cada célula de nuestro cuerpo necesita de la otra y actúan en una sincronicidad perfecta. Nuestro cuerpo es perfecto. Bueno, piensen que nosotros somos células de nuestra Tierra, de Gaia, este gran cuerpo que nos alberga. Y aún seguimos actuando como si cada uno tuviera que hacer su vida y que no le importara el otro. Y que o come el otro o como yo. Y que el cooperativismo aún no está integrado a toda la sociedad. Parte del aprendizaje es entender que para que nuestra Tierra no solo sobreviva, sino eleve nuestra vibración, eleve su vibración, tenemos que elevarla todos. Es parte de cada uno la responsabilidad que eso suceda, empezando a observar cada uno qué está haciendo con su propósito, qué está haciendo con su vida. ¿Están en el lugar adecuado? ¿Están viviendo lo que realmente desean vivir? ¿Han dejado atrás sus sueños y piensan que ya todo está acabado? Yo tengo muchas personas en consulta que pasan los 70 años y muchas de ellas me han dicho, si esto lo hubiera sabido hace 20 años, mi vida hoy sería distinta. Bueno, mi respuesta siempre es la misma. Nosotros tenemos la posibilidad, hasta el último día de nuestra vida, de cambiar lo que queremos vivir. Sepan que nadie nos lo impide. Son solo nuestras fidelidades al clan, los permisos que no nos damos, nuestras creencias de que ya el tren se fue sin nosotros, lo que hace que sigamos experimentando situaciones que no nos hacen felices. Bueno, algo que no nos dijeron. Hemos venido a ser felices y que estamos a salvo. No hay ningún depredador afuera que quiera matarnos. Nosotros estamos continuamente creando depredadores. Nuestro jefe, nuestro marido, nuestra mujer, nuestro presidente, todos los pintamos de depredadores. Y cuantas más creencias tenemos de que estamos en peligro y que no nacimos para ser felices, más experiencias vamos a crear que van a certificar que lo que yo creo es cierto. Por favor. Perdón. Me estaba olvidando del tercero, que es Greg Braden. Greg Braden, que es muy conocido, ha dado ponencias en España ya, es un físico teórico que junto con una fundación que se llama HeartMath de Estados Unidos, estuvo experimentando sobre el campo electromagnético y pudiendo experimentar, pudo dar argumentos fehacientes que realmente son las emociones de donde nuestro campo electromagnético se fortalece o se debilita. ¿Deberemos cuidar nuestras emociones? ¿Deberemos pensar
¿Qué es lo que continuamente pensamos que hace que sigamos experimentando esas situaciones de dolor en nuestra vida? ¿Seguimos recordando lo que nos pasó hace 30 años y que no nos hizo felices? Sepan que en nuestro cerebro cada cosa que volvemos a traer al presente crea la misma emoción que vivimos hace 30 años, y como nuestro cerebro no identifica el espacio-tiempo, todo lo que hemos experimentado con dolor lo volvemos a traer al presente, nuestras conexiones neuronales vuelven a crear los neurotransmisores adecuados para que esa emoción vuelva a viajar por todo nuestro cuerpo y volvamos a experimentar ese dolor como si fuera por primera vez. Dense cuenta qué responsabilidad tenemos cuando entendemos que las depresiones, las fobias, las tristezas, nuestras incapacidades provienen en un alto porcentaje de todo eso que continuamente nos decimos y pensamos. Por favor. Bien, este es mi logo, es el logo de mis tarjetas, pero me parece muy significativo entender que nosotros no solo venimos de un clan de personas que aparecen en nuestro árbol junto con nosotros, y me voy a imaginar en este momento con ustedes como que esa familia donde hemos nacido es como parte de una elección un acuerdo de almas que hemos hecho con todos, y que en realidad salimos a la escena aparentemente en distinto tiempo, abuelos, padres, nietos, pero que todos tenemos un aprendizaje común. Y que cada uno luego tendrá que ver en este plano físico ese aprendizaje cómo lo lleva. Si querrá despertar o no querrá hacerlo. Y sepan que si no despertamos, no pasa nada, Nadie va a ser castigado. Solo que cada uno va a vivir en un nivel de vibración totalmente distinto. El que despierte del que no. Pero nadie va a ir al infierno por eso. Es muy importante saber eso, que no hay castigos. No hay castigos. Hay solo niveles de vibración a los cuales nosotros nuevamente en energía vamos a habitar. Por favor. Vale. Este es un fractal. Yo antes hablé de los fractales y busqué esta imagen que me parece preciosa para que entiendan que eso somos. Somos información condensada en un cuerpo físico y que todos estamos conectados. Por favor. Bien. Muchas personas siguen actuando, como les decía antes, desde su cerebro más arcaico. Sí, por supuesto que tienen neocórtex, no es que no carezcan del tercer cerebro, pero no lo tienen activado de la manera adecuada para empezar a tener pensamientos de calidad, empezar a adaptarse a una sociedad que lo que nos pide es trascender como seres evolucionados. Y estos seres, estas personas que muchos de nosotros conocemos, y no estamos etiquetando de bueno o malo, estamos hablando de niveles de conciencia. Cuando actuamos desde nuestro cerebro arcaico y del límbico, estamos actuando siempre desde nuestras emociones más primarias, que son el miedo, la competencia, la posesión, el autoritarismo, los celos, la territorialidad. Todo eso hace que nosotros nos congelemos y pensamos que nuestro mundo es eso, es supervivencia. Y claro, nadie nació con manual de instrucciones. Y entonces nuestro nivel de estrés se eleva cada vez más porque actuamos siempre desde nuestro cerebro arcaico. ¿Qué es lo que nos están pidiendo en este momento? Como humanidad toda, los que habitamos en este momento, en el 2016. Como bien puse en esta foto de la derecha, lo que nos están pidiendo es que trascendamos esa sombra de la cual nos habla Platón. Trascendamos eso que creemos que somos y que poco tiene que ver
con nuestro linaje creador, sacarnos estas capas, hacer el paso que nunca dimos, cambiar el paso de baile. Sepan que no pasa nada, sepan que el miedo puede ser una intención muy positiva si estamos ante una situación real de peligro. Pero la pregunta que les hago es, ¿cuántas veces tenemos miedo de cosas que nunca suceden? Y ese miedo es el que hace que nosotros no sigamos evolucionando. Por favor. Bien. Esta es la invitación que le hago a todos. Suelten lo que ustedes creen que son. Yo ya lo solté. Y la verdad, me dio una tranquilidad saber que todos los días puedo elegir empezar a ser quien quiero ser. Y ya empezar a liberarme de todas esas capas de que tengo que ser el que el otro espera que sea. Soltar todo lo que el mundo espera de mí. Los invito a eso. Soltar todo lo que el mundo espera de nosotros para empezar a crear una mejor versión de nosotros y de esa manera crear una vida de mayor bienestar y una vida digna, porque nosotros somos dignos. Otra cosa que no nos dijeron. Somos muy dignos, pero está en nosotros con cada acción en nuestra cotidianeidad que hace que esa dignidad sea o no sea parte de nuestro comportamiento. Sacarnos todas esas máscaras que hacen que nosotros hayamos sido adaptativos al mundo que espera de nosotros que seamos serviciales, que seamos como una arcilla que se adapta de acuerdo a la ocasión. Ir corriendo detrás, persiguiendo detrás a las necesidades de los demás. Volvernos serviciales sin pensar a qué costo. Adaptarnos a lo que el otro quiere que seamos. Sepan que nuestra singularidad es parte del aprendizaje y es fundamental conectarnos con esa singularidad porque eso es lo que nos enriquece. Empezar a conocernos quiénes somos. La mayoría hemos creado tantos personajes para adaptarnos que nos olvidamos cuáles eran nuestros sueños primarios. Y otra pregunta que les hago. ¿Cuántos de ustedes en la actualidad están cumpliendo sus sueños? Esos sueños que en algún momento tuvieron de niños y que quedaron quizás en un arcón esperando que en algún momento sean efectivos. Por favor. Bien. Es el cambio de visión, el cambio a entender que si es nuestro cerebro el que va adaptando de manera adecuada todas nuestras conexiones para que luego en el afuera vemos lo que vemos, que es nuestro inconsciente, esta caja de Pandora, este arcón que guarda no solo mi información, no solo la información de supervivencia de la humanidad, guarda todas nuestras creencias, guarda también la información de nuestros ancestros, guarda nuestros primeros años de vida, todas esas situaciones que hemos experimentado y no hemos podido expresar, todos aquellos conflictos dolorosos quedaron guardados en el inconsciente. Y nuestro campo electromagnético actúa desde las emociones, por lo tanto está vinculado con este inconsciente que continuamente está emitiendo en una señal eléctrica, aunque nosotros no lo veamos, está emitiendo una señal eléctrica que va a traer a nuestra experiencia personal lo que nosotros creemos como cierto, lo que vamos a experimentar. Muchas de las cosas que nosotros experimentamos en nuestra actualidad son situaciones de nuestros ancestros que no pudieron resolver.
Por favor. Y esto, que les expresé como última idea, está basado en el estudio de la psicogenealogía. Una gran maestra y la precursora de la psicogenealogía fue una psiquiatra llamada Annie Sturzenberger, que descubrió en su vida personal unos patrones de información debido a un accidente de su hijo de 18 años. Y ese accidente de moto que había tenido su hijo de 18 años no le llamó la atención por el accidente en sí. Le llamó la atención porque se acordó que su padre también a los 18 años también había tenido un accidente de moto. Y no solo eso, que su abuelo, el padre de su padre, había tenido también un accidente de vehículo. Y se preguntó, aparte de esa aparente casualidad, ¿qué había más en común entre estos tres hombres del mismo árbol? Y ahí descubrió que había un patrón de información que tenía que ver con los nombres, con la fecha de nacimiento, con la fecha de defunción o con el parecido físico. Por supuesto que empezó a teorizar. Primero fue con su clan, pero después comenzó a tomar las carpetas de todos sus pacientes y descubrió con un gran asombro que ese patrón de información seguía repitiéndose en todos sus consultantes. Todos estaban repitiendo una situación de sus ancestros, pero no como un castigo. Como dije anteriormente, cada uno de lo que experimentaban venía incluido con el know-how, es decir, cómo trascender esto que estoy viviendo, y desde mi neocórtex tengo los recursos para hacerlo. Silenciar mi miedo, silenciar mi parte más arcaica para preguntarme ¿para qué estoy experimentando esto? ¿Para qué tengo este accidente que hace que yo durante un año no pueda ir a trabajar o no me pueda mover? ¿Qué me está diciendo el campo? ¿Qué me está diciendo el universo? Algo tengo que ver, el universo frena mi vida de alguna manera, mi vida física, para que yo me plantee qué es lo que estoy haciendo con mi vida. Muy bien. Salto de la evolución del ser humano. Hemos aprendido a ser animales racionales, es decir, a buscar una comprensión, una respuesta a todo. El ser humano, por naturaleza, necesita continuamente buscar respuestas, y eso es lo que motivó a la humanidad toda hasta aquí, encontrar respuestas. Pero sepan que la mayoría de las respuestas no están en nuestro campo consciente, están en nuestro inconsciente, por lo cual este cerebro neocórtex es el que nos permite tener la capacidad de ser observadores y trascender ese cerebro arcaico, ese Homo sapiens que habita en cada uno de nosotros, que dice que tenemos que seguir sobreviviendo. Por favor. Bien, esto es una maravillosa escalera que no tiene límites. El límite lo ponemos nosotros. Y sepan que justamente las creencias que tenemos sobre el mundo y sobre nuestra vida es la que hace que esta escalera hacia nuestra propia evolución tenga infinitos escalones o tengan 20. Cada uno elegirá cuánto quiere despertar. Cada uno tiene la libertad de elegir qué es lo que quiere vivir, empezando a elegir qué quieren pensar. Pero no es solo lo que elijan pensar, Tiene que haber una coherencia. Como dice Greg Braden, este físico teórico, tiene que existir una coherencia entre lo que pienso y la emoción adecuada a ese pensamiento. Porque si yo pienso que voy a estar bien y mi emoción es de miedo, estoy en incoherencia y entro en un colapso en mi organismo.
En cada una de nuestras células hay información atávica. Y como dice Bruce Lipton, este biólogo que expresó muy bien que cada pensamiento puede cambiar la información de nuestras células, tenemos la capacidad de empezar a cambiar esa información, diciéndonos cada uno, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, cuán dignos somos de ser felices. Decirnos que nos queremos, que somos útiles, que a pesar de esto que estamos viviendo, abrazarnos y decirnos que esto también va a pasar, que estamos a salvo, como digo yo, hacerse un masaje en el corazón 3 veces y decirse que uno está a salvo. ¿Por qué 3 veces? Porque nuestro cerebro, esto se descubrió en neurobiología, el cerebro necesita 3 veces la misma información para empezar a crear conexiones neuronales nuevas. Y sepan que nuestro cerebro necesita continuamente motivación. Las neuronas, que son las células que contiene nuestro sistema nervioso central, que se alojan en distintas partes de nuestro cuerpo y se establece gran parte en el cerebro, necesita continuamente motivación, caminos nuevos, pasos de baile nuevos. Y de eso depende que nuestra vida empiece a cambiar. Si yo quiero vivir una realidad nueva en mi vida, tengo que cambiar el paso de baile. Tengo que cambiar mi opción. Si sigo pensando lo mismo y haciendo lo mismo, esperando distintos resultados, sepan que voy a entrar en el sistema del fracaso, porque solo mis cambios neuronales y mi paso de baile distinto, es lo que va a crear un cambio de información en mi campo electromagnético que va a hacer que atraiga algo distinto. Si yo no cambio esa emoción, si sigo pensando lo que sigo pensando, voy a seguir recibiendo lo que recibo. ¿Vale? Ok. Muy bien. Invitación final, que saltemos todos. Hagamos de nuestra vida lo mejor de nuestra vida. Y saltar de la pecera es eso, saltar de nuestra zona de confort, de nuestro pensamiento newtoniano, de creer que el mundo es el equivocado y nosotros los que estamos con la verdad. Sepan que cada uno tiene su verdad. Y es muy importante trabajar desde la aceptación y entender que justamente las diferencias es lo que nos enriquece como seres singulares. Bueno, creo que todos queremos hacer lo propio, hacer de nuestra vida lo mejor de nuestra vida. Así que los invito a ello. Muchas gracias. Le he entendido que nosotros somos dueños de nuestra realidad cambiando para evolucionar y que toda la información está encriptada en nuestro inconsciente y que solamente el neocórtex es capaz de desencriptar, de codificar esa información a través de nuestros esfuerzos por racionalizar y aprender de nuestra herencia atávica. ¿Es eso más o menos lo que ha querido decir? Amplíeme un poquito más la información, si es tan amable. Vale, claro que sí. ¿Tu nombre es? Gloria. Gloria. Gracias, Gloria, por la pregunta. El neocórtex, este tercer cerebro, es el que la evolución nos dotó, o la naturaleza, el universo, como quieras llamarlo, para poder trascender al animal racional, al sobreviviente. Pero tenemos que entender que la información como tal está alojada en un lugar donde nosotros no tenemos acceso porque está en nuestro inconsciente. ¿Y cómo lo hacemos eso? Bueno, hay distintas técnicas de trabajo que yo utilizo en mis metodologías que tiene que ver con drenar el inconsciente. Hacer como un pequeño orificio, me lo estoy inventando ahora,
Un pequeño orificio para empezar a drenar esa información. Cuando yo trabajo en consulta, lo primero que parto siempre es de un motivo. ¿Qué es lo que hoy tú vives en tu vida y en qué área de tu vida que no te hace feliz? ¿Qué es lo que vives como un bloqueo? Entonces, se trabaja con el inconsciente, conectándonos con los ancestros, ¿sí? Y por supuesto se hace un estudio de acuerdo a esto que antes expresé, fechas de nacimiento, de función, nombres, hay distintos procesos de información que hace que pueda tener la posibilidad de saber de qué ancestro tú has recibido esa información y qué es lo que tú estás viviendo que no te pertenece. Es decir, se tienen que hacer bastantes trabajos, ¿no? Que nada es difícil, Quiero expresarles que se generan protocolos muy simples, no hay que ser académico para hacer esas tareas. Sí se necesita un acompañamiento porque hay que trabajar con el inconsciente, hay que empezar a trabajarlo y sobre todo hay que trabajar con cómo alimento mi mente en el presente. Porque si yo tomo conciencia de lo que hay en mi inconsciente, pero sigo diciéndome lo que me digo y sigo haciendo lo que hago, ya no importa si drené el inconsciente. Yo voy a seguir experimentando porque yo soy la que sigo alimentando, como yo lo llamo, ese surco matriz, que es esa información original que yo recibí a través del inconsciente, y yo soy corresponsable. Cuando tomo conciencia de lo que he recibido, ahí tengo el gran poder, Gloria. El gran poder de salir de ese surco, cambiando mi paso de baile. ¿Comprendes? Vale. Gracias por la pregunta. Hola, buenas tardes. Hola. ¿A qué se debe esa relación de tercera generación? ¿Hay alguna ley que explique eso? ¿Por qué abuelos nietos? Bueno, esto que yo expreso es una información que está basada en la psicogenealogía. O sea, a ver, yo he trabajado con bisabuelos y tatarabuelos en un árbol, y hay información que también viaja ahí. Pero en psicogenealogía lo que se determinó que la mayor fuerza de aprendizaje proviene de los abuelos y de nuestros padres. Es decir, trabajando información de abuelos y padres, los nietos, que es la tercera generación, reciben los recursos, porque ya no están en modo supervivencia, reciben los recursos para poder trascender eso que hayan experimentado. De todos modos, hay toda una base científica que determina, date cuenta que yo te estoy hablando de abuelos, padres y nietos y seguimos hablando de 3. El 3, como digo yo siempre, el universo es información y son todos números. El 3 es un número que se replica, es un fractal, que se repite en todo. Dense cuenta cuántos rituales nosotros, desde los comienzos de la humanidad, se hacen 3 veces. Nuestro cerebro necesita 3 veces hacer un marcaje neuronal para crear la conexión. Esto que yo expresé está basado en la psicogenealogía, ¿sabes? Pero te repito, me he encontrado con casos en que había información de los bisabuelos y vamos por ellos. ¿Tu nombre es? Gracias, Ángela. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Miguel y quería preguntarte una cosa. De todos los análisis psicológicos que habéis hecho como una integración de todos unidos, ¿tiene algo que ver con lo de Santa Teresa de las Moradas
donde habla de que todos estamos dentro de la morada general que es Dios? Bueno, gracias primero por tu pregunta. Cada uno tiene una concepción, de acuerdo a sus creencias, cada uno tiene una concepción distinta, pero todos llevamos a lo mismo. Es decir, tú lo estás planteando desde un aspecto religioso y está fantástico, y los científicos lo relatan desde un aspecto científico. Pero ya no importa qué camino cada uno elija, lo importante es despertar. Y esta morada de la que tú hablas es el campo para los científicos, para mí mismo. Y todos estamos conectados, somos parte de lo mismo. Llámalo morada, llama a Dios, llámalo con el nombre que tú quieras. Es esa fuerza que tiene una inteligencia propia, que es nuestro Padre, es nuestro guía. Cada uno le dará el nombre que quiera. Pero sí, cada uno le aplicará el lenguaje de acuerdo a sus creencias, pero sí, claro. ¿Te respondo? Vale. Gracias. Hola. Supongo que es lo mismo que tiene otros nombres, ¿no? Biodescodificación, neurobiodescodificación, pero bueno, es igual. Lo que quería saber es qué ocurre cuando no tienes información de tus antepasados, cuando no sabes las fechas de nacimiento, de función, por ejemplo, de tus abuelos o tatarabuelos. Vale. ¿Qué ocurriría? Bueno, no ocurre nada. Esa es la desilusión que tengo para darles. No ocurre nada, porque cuando empiezas a trabajar, esto que dices biodecodificación, bioneuroemoción, bueno, yo me he formado con todo eso y más. Pero bueno, he desarrollado mi propia metodología con otras cosas con las cuales me he formado. Y llega un momento, ¿sabes? Hay una creencia, una gran creencia, que cuanto más títulos tienes, más sabes. Y que eso te va a permitir controlar todo. Y el secreto entre nosotros, que nadie se entere, que controlas menos aún. Porque todos los títulos que yo tengo en mi consultorio, si yo no lo integro a mi vida personal, no me sirve de nada. ¿Vale? ¿Cómo hago, y respondiendo a tu pregunta, cómo hago si yo no tengo información suficiente para mi árbol? Bueno, sabé que no pasa nada. Y te voy a explicar por qué. Este es un caso mío, De acuerdo a la metodología que yo desarrollé, yo trabajo con el campo cuántico. Si tengo información de los abuelos, fantástico. Pero si no la tengo, me da igual. Porque yo me conecto con tu campo y la información está. No me pregunten cómo hago. Porque, ¿saben qué? Creo que pasa por esto de silenciarme. Silencio en mi mente todos mis pruritos, mis creencias, mis ideas de lo que es el otro, el mundo, no juzgo. Y cuando empiezo a silenciar mi mente, todos tenemos esa capacidad. Yo no soy ningún ser iluminado, todos lo somos. Podemos conectarnos con ese campo que alberga toda la información que solo nos está esperando que nosotros vibremos en la misma secuencia de ese campo. ¿Entiendes? Cuando no hay información, yo, ¿sabes qué pido? Pido pareja o expareja, suegros, o exsuegros, porque cuando no hay abuelos, me sirve mucho, como somos fractales, me sirve muchísimo la información de la persona que hayamos elegido como compañero o como compañera. Porque A atrae A, por lo cual todas las personas con las cuales nos relacionamos hablan de nosotros. No hay nada ajeno a nosotros. ¿Te respondí? ¿Sí? Bueno. Sí. Hola, buenas tardes. Me llamo tardes. Javier. Quería darte, Isabel, lo primero Ay. por esta conferencia, ¿no? Y una pregunta concreta.
¿Desde el sueño profundo de la noche se puede hacer algún tipo de trabajo? Sí. ¿Podemos programar el sueño? Bueno, mira, tú sabes muchas gracias, Javier, por esta pregunta. Tú sabes que cuando nosotros dormimos, es muy importante dormir, es biológicamente muy importante, porque sucede algo muy particular en nuestro cerebro. Cuando nosotros dormimos, toda nuestra estructura neuronal se reduce a un 60%. ¿Para qué? Para que otras células que están también en nuestro cerebro, que son las células gliales, depuren todo aquello que no nos sirve. Por lo tanto, es fundamental poder dormir o poder tener horas de meditación, si es que dormimos muy poco, y desde ese lugar yo les propongo a todos los que están acá, y cuando nos graben, esta información siempre la doy porque me parece que es parte del mensaje que quiero transmitir, es que nos podemos conectar del campo de una manera muy fácil. Por eso muy buena tu pregunta, Javier. Lo único que tenemos que hacer es recordar. Nosotros no tenemos que aprender nada, Tenemos que recordar que somos luz, que somos co-creadores con el universo. ¿Y cómo lo hago yo? Y les propongo a todos que hagan lo mismo. Vamos a imaginarnos, porque cuando nosotros imaginamos, empezamos a crear conexiones neuronales y empezamos a elevar nuestro nivel de vibración de acuerdo al pensamiento que tengamos. Entonces, a la noche, lo que podemos hacer es, antes de irnos a dormir, imaginar que estamos envueltos en una esfera de luz. Y luego de eso, imaginar otra que está en nuestras manos. Y como todo lo que yo imagino entra en concordancia con mi inconsciente, con mis emociones y con el campo que nuclea a todos, esa esfera de luz que yo imagino, la voy a acercar a mi corazón y voy a hacer mi primer acto de liberación. Voy a soltar todo, le voy a pedir a esa esfera de luz que me vacíe de todas mis creencias, de todos mis conflictos, de mis miedos, y que me enseñe el lugar adecuado para mí, que me permita ver las señales, que pueda perdonar, poder soltar todo aquello que yo aún no he soltado, y lo entrego. Y esto, que parece una fantasía, que parece tan infantil, empieza a crear un lenguaje con el campo, un lenguaje entre yo y el campo, una singularidad. Y a medida que yo trabajé esto todas las noches de vaciarme e imaginar esa luz, me empiezo a conectar con mi unidad, con lo que soy. Empiezo a darme cuenta de que realmente soy luz. Y solo al recordarlo puedo empezar a experimentarlo. Es muy simple eso, Algunos hablan del doble cuántico, ¿sí? Como Jean-Pierre Mallet. Cada uno, utilizará su método y todo es perfecto, Todo es perfecto porque todo nos va a llevar a lo mismo, a nuestro bienestar. Yo directamente me conecto con la fuente porque a veces puede haber distorsión en la información. Entonces yo directamente voy a la fuente, voy al campo y le entrego al campo. Y durante el día le entrego al campo todo aquello que veo como una distorsión, eso que experimento. Y como dice un curso en milagros, solicito sanar mi percepción para que se manifieste la verdad. ¿Te respondí, Javier? Por favor. Vamos con la última pregunta. Bien. Hola, Isabel. Hola. Me gustó mucho tu presentación, primero decirte, y que me pareció muy útil para seguir evolucionando. Mi pregunta es relacionada con la psicogenética.
cuando decías en una parte de la exposición que, por ejemplo, habían creencias que estaban influenciadas en la infancia. Entonces, si esas creencias que a nosotros nos influencian en la infancia podían influirse en la psicogenética. Por ejemplo, si es que igual nuestros abuelos o abuelas o madres con sus miedos o temores nos podían generar una sensación como, o sea, como inducirnos sus propios miedos a nosotros. Y de esa forma, bueno, es lo que más o menos yo capté, pero no sé si eso era correcto. Y bueno, si es que de esa forma también nosotros, sin saberlo, con nuestros miedos podríamos también influenciar a nuestros descendientes. Todos estamos conectados, por lo cual todo lo que yo crea, sienta, inevitablemente va a afectar a mi descendencia. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Es entender que si yo cambio la información, si empiezo a quedarme en plena conciencia de mí en el presente, tengo mi capacidad creadora, si empiezo a elegir qué pensamientos quiero tener desde que me levanto hasta que me acuesto, puedo cambiar la información. Cuando yo empiezo a trabajar en mí, en mis sombras, lo que hago es cambiar la información hacia arriba y hacia abajo, es decir, empiezo a sanar el árbol para que nuestros descendientes cada vez estén más liberados de esa información y puedan seguir evolucionando y trascender. ¿Te he respondido? Vale, gracias. Bueno, pues aquí finalizamos esta primera conferencia de las Quintas Jornadas Despierta. Gracias, Isabel, por esta conferencia. Mañana vas a estar acompañándonos con esas sesiones individuales. Las personas que puedan pedir información, ¿qué terapias realizas? ¿Qué tratamientos? ¿Qué casos has tenido? Resumido. Bueno, la pregunta que yo hago para las personas que quieran tomar consulta es que piensen específicamente qué es lo que hoy están experimentando en su vida que no los hace felices. ¿Dónde está su bloqueo? ¿En qué área? Y después tener fechas básicas, nombres de los padres, nombres de los abuelos, si hay fecha de nacimiento y de función, mejor aún. Y si hay pareja o expareja, y suegros o exsuegros, eso es un dato también enriquecedor que nos permite entender qué es lo que estamos eligiendo. Porque todos estamos eligiendo fractales, paquetes de información similares. Bueno, si queréis más información, pues con Isabel o con Mónica al finalizar la conferencia. Allí va a estar Carlos Hernández con esa caja de aportación voluntaria consciente para cubrir algunas de las dietas de los invitados, cartelería, fotocopias. Mañana tenemos otra cita muy importante. Raúl Rodríguez con un libro excepcional. Yo ya le estoy leyendo, me queda poquito. Cartas del alma desnuda. Fabuloso, fabuloso. La cita aquí, a las 7 de la tarde. Y hoy me quiero despedir con 2 palabras. Ella lo ha dicho. El camino al despertar, salir de la pecera, agradecer y bendecir por todo lo que tenemos. Muchas gracias.